Buenas noches, mi nombre es Luis Eduardo Sánchez Huertas, soy integrante del grupo 6 de la Universidad Nacional Abierta de Estancia UNAD para el grupo de gestión de redes y de telecomunicaciones. El propósito de este corto video es hacer aportes para la presentación del trabajo final en donde necesitamos hacer una explicación breve y concisa sobre la herramienta solicitada en la guía, que en este caso es la PRTG Network Monitor, la cual es una herramienta de gestión de red que tiene ciertas características que nos permiten la integración de dispositivos tanto móviles como estáticos, llámese en computadores o servidores, a una red que esta puede ser tanto de tipo dedicado o en caso global en sistemas donde se tengan nodos en varios puntos. Como tal, la idea inicial es con este pequeño briefing que darles una explicación general, ya que pues los otros dos compañeros que han estado con nosotros haciendo los aportes han hecho una explicación un poco más profunda, pero como tal es resaltar características importantes que pueden ser de mucha ayuda para las personas que quieran integrar y hacer una gestión de red en donde quisieran ver cómo se están gestionando equipos en una red, por ejemplo. Esto es muy importante para ahorro de recursos, en donde necesitemos estar haciendo control fiscal de datos. Por ejemplo, es muy usual en las industrias a control remoto, en donde se tienen estaciones de operación en forma remota, llámese en campo abierto, especialmente en industrias de petróleo y gas, se necesita estar haciendo una muy buena administración debido a que los operadores que prestan servicios de internet lo hacen por vía satélite o microondas, los cuales cobran por kilobyte transferido. Entonces, obviamente, con este tipo de herramientas podemos estar sabiendo qué tasa, qué demanda de información se puede estar utilizando el ancho de banda real. Entonces, como tal, esto es muy eh, importante para una gestión de red, en donde nosotros como administradores del sistema podemos tener un muy buen control. Empezando, la idea es mostrar que pues obviamente dependiendo nuestros tipos de aplicaciones, obviamente pues si queremos tener una versión de licencia, esta es una licencia que pues puede ser freeware para 10 nodos, pero si yo ya requiero conectar muchos más dispositivos, obviamente pues tiene un costo. Como tal, la que se ha descargado es la versión freeware, que nos permite instalar hasta 10 nodos, los cuales pueden ser de varios tipos. Para empezar primero, es destacar que podemos descargarlo para aplicaciones cliente Windows, en donde cuando se descarga como tal el software, que es la que tenemos acá instalado, que yo descargué el programa, se llama PRTG. Obviamente uno descarga, pesa 127 megas, uno al instalarlo, él automáticamente hace una codificación de puertos y cuando uno arranca el programa, que puede ser con la opción del Network Monitor, él automáticamente lo abre en un servidor HTML, en una página, perdón, HTML. Entonces, como les estaba comentando, después de descargarla, si queremos instalarlo en un computador, obviamente nos va a decir que necesitamos instalar en las consolas donde queramos tener el monitor, descargar el software. Entonces, al descargarlo, efectivamente se puede descargar en el equipo y se integra obviamente con el nombre de contraseña que nos ha dado. Esto como tal para aplicaciones de cliente para Windows. Ya si nosotros queremos tener aplicaciones para clientes smartphones, obviamente dependiendo de la página podemos hacerlo, perdón, la marca del dispositivo puede ser para iPhone, para Android o BlackBerry, en donde obviamente también tenemos una opción, pero dicen que es Windows Phone Beta. Como tal que estén funcionando y que estén estables está para iPhone y para Android. Como tal las otras dos siguen siendo beta, significa que siguen teniendo problemas. Algo curioso que me he dado cuenta y que pues obviamente es de curioso, es muy curioso, es que esta aplicación no está disponible para Linux. Entonces, como muchos de nosotros sabemos, la gran mayoría de servidores web o servidores de datos funcionan bajo topologías Apache Web Server. Entonces, una de las flaquezas que tiene este software PRTG Network Monitor es que solamente sirve para entornos Windows
y pues sus respectivas aplicaciones. Como tal, debería ser de pronto, estuve viendo en la página, pues está en estudio, pero por ahora está funcionando para aplicaciones Windows, o sea, bajo entorno server, Windows Server. Entonces, ¿qué es importante resaltar para hacer no tan extensa esta presentación? Tenemos varias ventanas que los compañeros han explicado, pero yo quisiera mostrar como tal las de los tableros, que no se ha hecho mucho énfasis. Aparecen tres tableros que como tal serían como las páginas principales de operación, en donde en estos tableros aparecen las siguientes cosas. Aparece un primer tablero en donde se hablan de alarmas confirmadas, advertencias o inusuales, y un log de eventos en donde aparecen ciertos objetos. Entonces aparece como tal el administrador del sistema. Por ejemplo, dice que vea la historia por detalles. Al ver la historia por detalles, obviamente me está diciendo que pues he creado un registro en donde tengo un email y pues obviamente aparece un hash que es como la identificación que yo tengo con la página. ¿Qué significa eso? Cada vez que yo hago alguna modificación, automáticamente el sistema actualiza y pues queda el log de eventos de las modificaciones que se han hecho. Aparte de eso, tenemos otras opciones para volver. Obviamente, primero como si fuera ahora hacia atrás, aparecen otros objetos. En este caso aparece, por ejemplo, la tarjeta de red. Aparece entonces, perdón, el procesador, en donde en este procesador me está diciendo el consumo de datos. Está apareciendo también como tal la cantidad de tráfico o paquetes. Esto es muy importante ya que nos está dando como una información detallada de los datos en vivo, por ejemplo, los últimos 2 días, 30 días y 365 días. Esto es muy valioso para saber, por ejemplo, de los datos en vivos, cómo está nuestro comportamiento en la red. Es importante saber eso. Podemos volver acá al aparato. Aparecen otros elementos en donde, por ejemplo, aparece la salud del sistema. La salud del sistema que nos dice, por ejemplo, cuál es la memoria disponible, el estado, el tipo de la carga al procesador, en donde si uno selecciona le puede decir cómo es el procesador, cómo lo quiero ver y qué otras opciones tenemos acá disponibles. Entonces, por ejemplo, cuando se pone datos en vivo, él nos está diciendo su comportamiento, en donde se muestra memoria disponible, tiempo de disponibilidad y carga procesamiento. ¿Qué otros datos importantes aparecen acá como en este tablero 1? Aparecen, por ejemplo, el local probe, que como el compañero nombró en su otra presentación, son las ondas que yo selecciono para nuestro sistema. Es muy importante saber que esto nos puede dar mucha información. Aparte de cómo está el sistema, aparece también disco disponible, los usuarios que pueden estar conectados dependiendo de los que yo haya instalado en mis aparatos, que son las aplicaciones que se descargan y se configuran junto con este mismo sistema, en donde yo con este software PRGTG, perdón, los puedo estar monitoreando. Importante ver, por ejemplo, también el disco disponible, que es importante saberlo. Nos dice cuál es el de espacio, etcétera. Esto muy importante cuando se tiene un servidor, ya que pues esto es lo que permite la eficiencia o no del sistema, ya que como ustedes muchos saben, cuando hay saturación del servidor, este se vuelve lento y es cuando uno accede a páginas web en donde el acceso es bastante lento. Ya como siguiente en el tablero número 2 aparecen otros elementos que son los grupos y los aparatos sensores que como ya lo comentó el otro compañero son agregarlos al grupo y van a aparecer las mismas especificaciones de cada uno de los aparatos de sonda que se hayan instalado. Como tal no voy a hacer en énfasis ya que el otro compañero lo ha hecho con más énfasis. Tercero, otro tablero, alarmas confirmadas. Como tal indica cómo está el historial del log de eventos de lo que ha pasado y nos muestra como tal los aparatos de sonda instalados. Entonces esto es muy importante para saber log de eventos cuando se quieran configurar múltiples tableros. Ejemplo, si yo tengo 3 servidores, tengo servidores redundantes, entonces yo puedo estar mirando a la vez cada servidor con su redundancia cómo se está comportando, en donde es muy importante ver el estatus. Por lo general, cuando se tiene servidores redundantes, su topología tipo SCSI permite, necesita estar haciendo verificaciones debido a que son disco espejo. Si falla un servidor, automáticamente el servidor espejo debe quedar funcional. Entonces, esto nos permite saber cómo está el comportamiento y saber si efectivamente tiene la misma carga. Como tal,
este es el propósito de esta pequeña charla, mostrar como tal los tipos de tableros. Ya se ha comentado sobre los tipos de aparatos, cómo se añaden los grupos, las bibliotecas, que son como tal las librerías, que son elementos para poder agregarlos en una red IP, que puede ser del tipo IPv4 o IPv6. Ver cuáles son los tipos de sensores. Por ejemplo, la top 10 es, por ejemplo, los que más uso tienen, que en este caso por lo general siempre son los routers y los discos duros. Entonces uno puede estar haciendo eso, ver sus alarmas, mapas, reportes, logs y tickets. Estos tickets que son, por ejemplo, los casos en donde, por ejemplo, es algo muy importante en donde se hace énfasis en una gestión de red de comunicaciones. Al poder instalar esta herramienta en los dispositivos de mi empresa, si yo llego a tener problemas de disco, como tal como usuario final, digamos como un usuario en una red, es importante saber, yo como usuario, si tengo problemas de conexión a internet, se me venció mi contraseña, aquí permite saber hacer creación de etiquetes en donde yo como usuario puedo enviar al administrador del sistema eh, las diferentes necesidades que tenga. Por ejemplo, no tengo acceso, se me cayó la contraseña, necesito actualizarla. Otro caso muy común que se presenta como sistema, como gestión de redes, es cuando se necesita requerir la instalación de software nuevo, en donde por permisos de administración como usuario no me es posible hacerlo. Entonces obviamente ahí uno hace creaciones de tickets. Esto es muy importante como tal debido a que esto permite al administrador del sistema tener como una gestión de los tickets generados. Entonces, como tal es importante por eso tener como conocimiento de las herramientas, descargarlas, porque es importante que cada equipo en mi red debe tener un nodo, un sensor de instalado como tal en cada sensor la aplicación. Entonces, como tal, importante y resaltar de este software que es necesario que cada equipo lo tenga instalado para que pueda interactuar con el servidor o con el equipo principal, que va a ser como, por decir así, la mesa de ingeniería o el escritorio de ingeniería en donde yo voy a estar monitoreando el comportamiento de mi red. De antemano agradezco muchísimo la atención. El propósito como tal es conocer a fondo un poco más sobre estos tres tópicos que comenté, tablero uno, tablero 2, tablero 3. Y de antemano muchísimas gracias a los compañeros de la UNAT. Muchas gracias.